que es donde quiero entrar a tenerle el mayor énfasis, tiene que ver con el pulso actual. Es decir, el pulso actual. Perdón, es que ya voy como las 5 charlas hoy, entonces un poquito de rueda. El pulso actual, es decir, el avance, digamos, cómo va el avance en el fortalecimiento del Estado social de derecho como pilar de la construcción de la nación. Mejor dicho, para lo que los maoístas lo llamamos el programa de nueva democracia, por decirlo de una manera más sucia. Y entonces ahí pues vamos a gastar el tiempo en cuanto al tema de las reformas en la relación y las relaciones que tienen con el Estado social de derecho, especialmente las reformas que tienen que ver con las regiones y obviamente el tema de Bogotá, en ese tipo de relación entre la nación y el territorio. Voy a hacer una glosa, sobre los estragos que ha tenido todas las violencias, sobre el impacto que ha tenido en golpear el proyecto de Estado Nacional. Y pues algunas conclusiones. Yo le envié al compañero, al camarada Henry, un artículo, una ponencia, que los publicaron en las memorias de un foro que hicimos, según en el 2008 en San Andrés, que muy sacrificados allá. ¿Sí? Raúl también estuvo allá, que fue una convocatoria de un foro sobre el tema del caso fronterizo de Nicaragua y Colombia frente al tema de San Andrés, pero me correspondió a mí plantearlo desde el punto de vista del Estado Nacional. En el artículo, compañeros y compañeras, recogemos nuestra posición. Cuando digo nuestra posición, no es la posición del suscrito, sino posición. Y tiene varias fuentes que son, obviamente, el camarada Mosquera, el camarada Marcelo, que se hizo un par de documentos muy importantes para nosotros. Entonces, esta discusión de la ha sido, por supuesto, cardinal, que es dos documentos que sacó Marcelo en la discusión que tuvimos en el 96 en la Conferencia Nacional del Partido sobre descentralización. Se llamó esa Conferencia Nacional del Partido. Marcelo planteó pues ahí dos documentos que son muy claves ahí, de esas fuentes se deben. Las de Marcelo y las de, por supuesto, las de Mosquera, alrededor pues, de toda la discusión de la Constitución del 91 en materia de relación Estado Nacional y región. De las del camarada Miguel Ángel Urrego, que además tiene un libro dedicado al tema de la formación del Estado, que sería bueno que lo consultaran. Bueno, y las notas propias, es decir, digamos que hay un documento que pese a que, porque de pronto lo dicen, la disputa entre Nicaragua y Colombia sobre San Andrés, entonces no le paran bola al artículo, ¿no? El artículo tiene la posición básicamente sobre el particular. Bueno, sobre el tema de los conceptos, que es el primer asunto. Los conceptos, estamos hablando de Estado-Nación, Estado Nacional, estamos hablando de nación-territorio y estamos hablando de frontera. Realmente de lo que se trata es de precisar que el tema de la nación está más de la nación y de las naciones va más referido a las poblaciones. Y el tema del Estado-Nación y el tema del país está más referido al territorio. Nosotros comúnmente los términos los utilizamos indistintamente. Entonces, digamos, de lo que se trata el Estado Nacional es, digamos, que dentro de un territorio con una o varias naciones, aquí somos varias naciones a pesar de que digamos que todos somos colombianos, ¿sí? Pues haya una presencia simbólica o efectiva del Estado. Es decir, dentro de ese territorio, y esas naciones bajo ese territorio están bajo la autoridad y las reglas de juego de un Estado.
que tiene jurisdicción en esa población y en esas naciones, y por eso es su nombre de Estado nacional. El aspecto que lo vuelve relevante en el Estado nacional moderno, es decir, el que impulsa las revoluciones democrático-burguesas, el que lo vuelve relevante es el mercado interno. Ese es el punto. A veces uno dice, pues todo, la identidad nacional, que toca tenerla, el amor al bambuco, y todo eso está bien, ¿sí? Pero realmente lo que determina un Estado nacional, el interés, ¿por qué la burguesía impulsó un Estado nacional? Tendría que ver con el tema de garantizar un mercado interno. No es la primera vez que hay Estado nacional. Las monarquías impulsadas, apoyadas por la burguesía en un momento, las monarquías absolutas fueron impulsadas por la burguesía contra el poder feudal, mientras tenían la suficiente fuerza para tomarse el poder. Sí, las monarquías absolutas, Luis XIV, ¿no? más o menos. Entonces el tema es que tienen la posibilidad mientras la burguesía toma la fuerza suficiente. Pero el rey necesita de él porque tiene la fuerza económica, pero el rey tiene el símbolo de la unidad. Y esa es una vaina que todavía pesa como un berraco. Uno no entiende cómo los civilizados holandeses y los civilizados británicos y todo lo que le pasa a la reina, eso se vuelve bueno, ellos no hablan en el metro, ¿no? Pero bueno, se vuelve el comentario pues permanente. Entonces digamos, pues el punto clave es que la burguesía tiene un contradictor en su momento de ascenso, y el contradictor por supuesto es toda la dispersión de feudos, de territorios bajo una autoridad, llámese conde, duque, noble, lo que como quiera llamarse, en la cual pues tenían dificultades para que su primera actividad de acumulación de capital, que es el tema del comercio, que no es la actividad económica que distingue a la burguesía, pero que la requiere para acumular, pues tenga garantías. Y entonces no habían garantías porque si usted pasaba de un feudo al otro, habían diferentes monedas, diferentes sistemas de pesas y medidas, diferentes reglas de juego. Entonces, bajo la autoridad en un territorio, para unas naciones, que un rey respaldándolo, pues servía la monarquía absoluta en su principio, mientras tomaba, repito, del aliento para tener la fuerza política necesaria de la toma del poder por parte de la burguesía. Entonces, digamos que el mercado interno, ¿qué es lo que garantiza? Pues reglas de juego para esa naciente economía. Pero sobre todo que va a ser una batalla que todavía que nosotros vamos a tener como marca enseguidilla. Es el paso de la actividad comercial como acumulación de capital a la actividad productiva como acumulación de capital. Realmente la que es propia de la burguesía es la manufactura y la industria. El comercio es común a civilizaciones antiguas, etc. Le permitió acumular capital. Entonces, acumulado el capital, que además necesitaba para el comercio las reglas de juego, atenerse a las reglas iguales de juego en un territorio, la pelea viene ahora porque la burguesía productiva, la que nunca coronamos, la burguesía productiva, requiere de garantizar que lo que produzca se le compre. Y entonces, mientras no haya unas reglas de juego y los comerciantes les da lo mismo comprar paños en Holanda que afuera de Holanda, pues no, la burguesía no se consolida. La primera revolución burguesa fue de la naranja mecánica, a 1500 y pico, en Holanda. Los Orange, la casa Orange. Y ellos, ¿por qué esa revolución tan temprana cayó? Porque era una revolución de comerciantes. Y no había forma de sostener si usted lo mismo le daba
hacer el producto y que el mercado interno de su territorio, de su país, de su nación, se lo compre, a que estos vergajos vayan y digan, pues de mala, aquí hubo un esfuerzo, hay una manufactura, etcétera, pero no me sale más barato comprarlo afuera. Entonces no se consolida la burguesía manufacturera en principio y luego la industrial. Entonces digamos que ese es un punto clave. El mercado interno, ese es el punto clave y el término. Realmente el Estado Nacional en la era moderna lo determina la necesidad de garantizar un mercado interno. Producimos aquí lo que se produzca en el campo, lo que se produzca en la manufactura, luego en la industria, se compra aquí, lo que nos sobre lo exportamos. Y lo que nos compita, no lo importamos o le ponemos aranceles a ellos. Y eso es lo que consolida, eso es lo que se llama el proteccionismo. Y ninguna nación desarrollada en el planeta se ha logrado consolidar sobre la base del libre cambio. Ninguna. Solamente sobre la base del proteccionismo. La carreta nuestra del libre cambio es otra. Bueno, entonces digamos, ese es un pedazo del asunto. Hay otras cosas además del mercado interno, la colonización, la frontera agrícola, digamos que la colonización puede jugar en un determinado momento en los temas de nación, pero digamos que el aspecto central es este. Y el segundo elemento es el otro elemento es un elemento estratégico que es el tema de frontera. El tema de frontera se resuelve o por la vía de la confrontación, o por la vía de la negociación, o por la vía de la intromisión, a propósito de los últimos acontecimientos, y se conforma una frontera, y dependiendo de la autoridad que se logre del Estado Nacional, esa frontera será respetada o no respetada. Lo resumo en que nosotros hemos perdido el 50% del territorio nacional, desde la época de la Gran Colombia para acá. Entonces, entenderán ustedes la importancia de este elemento estratégico como es la frontera. Y adicionalmente, bueno, en el caso dentro del territorio, un tema específicamente de la frontera. Otro asunto muy grave es el tema del desconocimiento de las naciones fronterizas. Que esos son los errores de Bolívar en las discusiones con Paz. Es decir, ¿usted cómo resuelve que un llanero venezolano es diferente a un llanero colombiano? Siempre han hecho todas sus actividades. ¿Cómo lo llamaste? Oigo. Desconocimiento. Desconocimiento de las naciones, de las nacionalidades, de los grupos. De las etnias sería mejor. No, el ¿No? llanero no es una etnia, es un grupo humano. Entonces, digamos, es una nación en regla. Entonces, digamos, los llaneros o las regiones del Amazonas, toda la discusión que ustedes saben en el mundo de los kurdos, toda esa vaina, es que la frontera ahí no decide, no modifica Los hábitos. lo que caracteriza a la nación. Y eso es muy fuerte, tan fuerte que los hebreos andaron sin tierra durante tanto tiempo, y no los disolvieron. Ahora son los palestinos. Entonces, y están disgregados por todo el territorio, por todo el mundo, porque no tienen territorio. Entonces digamos que ese es el tema. Y un elemento que va a ser al final, pero digamos que vale la pena ahorita, es el otro elemento que ha sido recurrente en nuestro caso, es el tema del control por fuerzas irregulares de la frontera. No es la única parte del mundo, pero ha sido un pique. Nosotros tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela. Todo el tema del Catatumbo y la frontera del norte de Santander con Venezuela, pues eso se ha vuelto una vaina muy compleja, por no decirlo de otra manera. Pues en principio compleja por las razones normales, digamos, de tensiones en la frontera, pero luego la presencia de los
digamos, de los grupos armados, especialmente al principio la guerrilla, y luego con la degeneración de la guerrilla y la reacción y el degeneramiento de la guerrilla, de la disolución de los ideales y toda esta vaina, entra a jugar el tema del narcotráfico, etc. Y ahí no hay control. El Estado no tiene control. De la frontera, el Estado no tiene control. Esa frontera, el Estado no controla. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando en general. Y esos son asuntos que tienen que ver pues, con factores de actividades ilegales que impiden entonces no toda ausencia del Estado tiene que ver con razones sociales y con falta de justicia social, como se plantea. Bueno, entonces digamos que eso es en el tema de conceptos, Estado nacional, que es la clave, territorio, nación, frontera. Ahora, vayamos al segundo asunto, las relaciones claves del Estado nacional. Por un lado, la relación con las autonomías regionales y locales. Y por otro lado, las relaciones con el extranjero. Son dos relaciones claves. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué es tan importante, digamos, el Estado nacional? Ya vimos que el tema del mercado interno, ya dijimos que reglas de juego. Pero el Estado nacional es importante porque centraliza. Sin centralización no hay nada. Estado nacional en este caso. Pero la centralización tiene un criterio, un objetivo y una ventaja enorme. Primero, la ventaja. Si hay un Estado-nación, el Estado-nación prioriza, establece unas prioridades. O que vamos a ampliar la educación, o pinti, vamos a conquistar el mundo, que fue lo que pasó con eso. No hay ninguna potencia europea que haya llegado aquí sin haber primero convertido en Estado nacional. Entonces, España, que ni siquiera había llegado tenía un capitalismo incipiente, muy incipiente. ¿Por qué llegó primero con Portugal si eran los que estaban más rezagados? Porque fueron los primeros que lograron el Estado nacional. Miren ustedes que uno diría, pues tendría que ser Inglaterra, ¿sí? Sí. Italia no llegó nunca porque Italia se volvió Estado nacional después de nuestra independencia. ¿Sí? Entonces, hay un libro que se llama, también cortico, bastante les gusta la historia, que se llama La España que conquistó el mundo, de Puigros. Entonces, digamos que se pusieron la prioridad de la expansión. Todos los recursos del Estado iban para la expansión. ¿Qué significaba eso? Poner gente a estudiar el movimiento de las corrientes. Entonces, allá en el norte de África, mira cómo era el tema de las corrientes. ¿Sí? Pues Colón estuvo muy de buena, yo creo también, pero tuvo un presagio, no, ahí también estuvieron los españoles. Y los portugueses en todo el territorio para buscar la otra ruta. Entonces digamos que España y Portugal, que se constituyen como estados nacionales, ponen y eso implica cambiar la modernización de las embarcaciones, cambiar hacia los veleros. Eso implica astronomía en cambio de astrología. Eso implicaba todos los recursos puestos en una tarea como la expansión. ¿Sí? Los estados nacionales tienen una característica. Cuando la Revolución Francesa se produce, que una de las revoluciones más, la Asamblea Nacional que se hizo, la primera Asamblea Nacional que estableció un criterio, para que no les digan castrochavistas. ¿Cuál es el criterio? No hay ninguna institución social, no hay ninguna institución capaz en la sociedad, diferente al Estado, para garantizar el derecho a la educación y a la salud. Luego, la financiación estatal de la educación y la salud y su universalización es un principio de la Revolución Democrática Burguesa. Eso no es una bandera originaria del proletariado. Entonces, que la defendemos, sí, claro.
Entonces, digamos que, entonces, ¿qué significa eso? Pues que en ese momento todo el mundo era analfabeta. Entonces, vamos a ponerle la meta de que a tanto tiempo la gente va a saber leer y escribir, a tanto tiempo el nivel mínimo de universalización será el quinto primaria, a tanto tiempo será el 11, a tanto tiempo como están hoy los nórdicos, el mínimo de universalización es la universidad ya. Si no se entiende una hoja de vida, en este momento sin el 13 grado en Inglaterra, más o menos, o la universidad. Es decir, son las metas y solamente eso lo puede hacer un Estado. La fuerza de todo es centralizar todos los recursos del Estado. Y dos, para que vamos adelantando y lo de Bogotá, es la redistribución. El Estado Nacional redistribuye. No todas las regiones de un Estado tienen las mismas posibilidades de producir riqueza. Entonces el Estado centraliza y se redistribuye. Y en esa redistribución, el que tiene más recibe menos. Y el que tiene menos posibilidades debe recibir más. Eso es una Debería ser lo lógico. Esa es una principio de la redistribución es clave en el Estado Nacional. Entonces, digamos, ese es el punto pues que queremos señalar de la importancia del centralismo. Para eso es el Estado Nacional. Y esa es una discusión que tenemos aquí en Bogotá. Y en otras, pero digamos que en Bogotá. Bueno, ¿Con quién? con el neoliberalismo. Explícame bien eso. Bueno, la otra relación es la relación con las autonomías. Es decir, entonces el centralismo juega ese papel, la otra parte de la relación es la autonomía. Eso es lo que usted estaba preguntando en el caso de La centralización, pues al decir redistribuyo, tiene una visión de la autonomía que es diferente. Es decir, ¿qué es lo que voy a descentralizar? ¿Qué es lo que la autonomía se le debe garantizar? Se le debe garantizar democracia y se le debe garantizar derechos. Y para garantizarle derechos debe haber una relación en esa redistribución que se los garantice. Esto es claro. Entonces las autonomías tienen esa característica y eso es la diferencia de... Si yo no tengo, si yo como autonomía, llámese departamento en este caso, ya de localidad en este caso, no tengo los recursos, pero tengo las responsabilidades de garantizar, tengo que garantizar la educación, salud a la población, pues simplemente el Estado no está cumpliendo con su redistribución. Eso es lo que hace la diferencia entre el Estado-nación de la burguesía revolucionaria al Estado neoliberal. Porque dirán, no, es la misma burguesía, no es la misma burguesía. Es decir, eso es esta es la burguesía democrático-burguesa y la otra es la burguesía parasitaria neoliberal, que ahora nos referimos a eso. ¿Cuál es el común denominador de estas dos, del tema del centralismo para los efectos que he dicho y el tema de las autonomías? Y repito, el tema de las autonomías, agrego, el tema de la autonomía tiene, además de poder ejercer democracia, porque yo como ejerzo democracia si no tengo garantizado el derecho. Estoy subordinado. O debo crear impuestos locales para poder garantizar esos derechos, o cargas tributarias, ¿sí? Y el otro tema es el tema de la diversidad. Y el tema de la diversidad, quiero decir, camaradas, que a veces nosotros cuando pensamos en el centralismo no reconocemos las diversidades. Y las diversidades son claves. Entonces, por eso son naciones. No es una sola nación. Esta es una suma de identidades para ser una identidad nacional. Entonces digamos que esto es
Esto es claro, por eso en la ley estatutaria frustrada había una garantía para la educación étnica como garantía y derecho fundamental. ¿Cuál es el común denominador de estos dos asuntos? Termino aquí esta idea. El Estado social de derecho. ¿Usted para qué centraliza? Para redistribuir. Usted tiene democracia para definir asuntos de la región, pero tiene la garantía de poder garantizar. Tiene la garantía de los derechos. El Estado social de derecho es clave, porque nosotros no concebimos hoy la construcción de la nación sino sobre la base de la materialización de los derechos. Esa es la idea inicial que la burguesía después abandona y nosotros hoy la sostenemos. El Estado social de derecho es la garantía a materializar el derecho a la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico, la protección del medio ambiente, la defensa del patrimonio, el derecho a que la juventud tenga el disfrute de la cultura, el deporte, todo esto. Este es un Estado social de derecho. Entonces todo esto lo hace ¿para qué? Pues para que la gente tenga un bienestar, y eso significa consolidar el Estado social de derecho. Y en esa tarea estamos. Dentro de esa autonomía local y esa autonomía que garantiza los mínimos vitales del Estado social de derecho, como tú dices, y dices que entra la diversidad, que es la suma de identidades, ¿cómo juega la cosmogonía de las poblaciones indígenas? Cuando, por ejemplo, desconocen el tema de las mujeres, cuando desconocen, además tienen otra visión de la economía y el territorio en sí mismo. Y donde, por ejemplo, adicionalmente, existe una jurisdicción aparte legal de ellos respecto a la que debería prevalecer en el país. Ese es el lío que tenemos. Exactamente, es decir, el reconocimiento a las costumbres, el reconocimiento a los gobiernos Territoriales. y territoriales, digamos que es un asunto que en general debemos estar de acuerdo. Ahora, Constitucionalmente. y además esto es constitucional, además de que estemos de acuerdo es constitucional, pero el tema es que tenemos una dura discusión en confundir la autonomía con el gobierno del cacique, va a decirlo de alguna manera. Entonces, en la educación tenemos un lío muy bravo, porque es que nosotros tenemos un estatuto, entonces el maestro no importa si trabaja en primaria o en secundaria, si es hombre o es mujer, a igual trabajo, igual salario, si usted tiene eso. En las autonomías territoriales se le tiene que entregar la plata al gobernador y él le paga lo que quiera al maestro y contrata al que quiera. Ahora se está resolviendo eso con el estatuto y eso es un lío, pues obviamente, y además entonces cuando los indígenas, algunos indígenas reclaman, los cogen al APO y los obligan a retirarse del sindicato. Es decir, ahí hay cosas muy complicadas. Y el tema más duro es el tema de su sello patriarcal, es muy complicado. El matrimonio forzado y prematuro, y unas edades, pues. Entonces, digamos, todo esto es parte, pues, de las dificultades entre lo que es un Estado social de derecho y el tema de la diversidad. Entonces, cuando hablamos de la diversidad, pues lo tenemos en los dos aspectos. El reconocimiento que hay que hacer porque es diversa, pero también si la pelea para que esas diversidades entren en la lógica del Estado social de derecho y de los derechos. Y esa es una batalla que tenemos ahí, que nos la heredó la monarquía española. Esa no es una que se inventó la república, es una herencia de la monarquía española, entre otras cosas porque los españoles usaron mucho las guerrillas indígenas para impedir la república. Claro que eso no me va a costar a mí. Bueno, entonces, en la otra relación,
es la relación con el extranjero. Ahí entonces, el Estado Nacional, una relación es con las autonomías y la otra relación es con el extranjero. Entonces, en esa relación con el extranjero, pues entran los conceptos de soberanía y autodeterminación. Tenemos que insistir que la soberanía no está circunscrita al territorio, que las soberanías tienen un espectro muy amplio, entre ellas el espectro electromagnético. Y ahora pues la batalla pues por todo lo virtual y todo el tema, va a complicar esa batalla entre China y los gringos. Mejor dicho, vamos a entrar en la época en que nos invoca el título del escrito de Orwell, 1984, el gran hermano te vigila. Entonces, digamos, hay unos elementos muy complicados. Bueno, Orwell lo escribió, hay que decirlo, en 1984, Orwell lo escribió contra el comunismo. Y resulta que terminó siendo el neoliberalismo y no el estalinismo lo que más tiene controlada la vida y vigilada la vida de la gente. Así es la vida. Bueno, en esto quiero decir que el partido ha liderado y ha sido protagonista de debates claves en el tema de la relación Estado nacional y la relación con el extranjero. Entre las que hemos tenido liderazgo, una tiene que ver pues, obviamente con el tema del papel de la educación y la cultura. Creo que fue el debate del 71. No porque el mundo académico no lo hubiera encontrado antes. Era la batalla de cuál es la soberanía en el campo de la educación y la cultura. Entonces la ruptura del control de los contenidos en ese momento, un poquitico por la iglesia, pero mucho por las agencias internacionales, qué se investiga, qué no se investiga, etc. Entonces por eso digo, no está limitada al territorio, al mar, a la frontera, La otra gran discusión que dio el partido fue el tema de lograr develar el tema del neoliberalismo. Primero develar alrededor de la discusión del ascenso de este sector, develar el carácter del neoliberalismo. Si ustedes ven en la época, no hay otra organización que haya develado. Los mamertos estaban felices en la apertura educativa, en la apertura política, toda esa gente fue para allá, ¿sí? Entonces digamos que en este tema, ustedes dirán, bueno, pero el neoliberalismo hay también en Estados Unidos y hay neoliberalismo acá, entonces ¿por qué tiene que ver la relación con el extranjero? Porque el neoliberalismo nuestro tiene fortalece el neocolonialismo. Recuerden que esa categoría el partido la tiene en su programa. Hay neoliberalismo de neoliberalismo. Pues uno es el neoliberalismo de la Gran Bretaña como potencia y otro es el neoliberalismo nuestro que fortalece el carácter neocolonial. Entonces, digamos, allí para nosotros, ese es un debate que ahorita volvemos sobre el particular. Bueno, lo digo de una vez. Ese debate neocolonial lo puso en la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque usted dice, artículo 150, numeral 16, el Estado podrá ceder asuntos que son de su exclusiva competencia. Entonces, toda la guerra contra el narcotráfico, la DEA se mete y realmente lo hacen bajo la tutela constitucional. Entonces, digamos, eso lo identifica el partido, ese carácter de relación neoliberal fortaleciendo el carácter neocolonial que después se va a traducir en tratados de libre comercio, etc. Pero, por ejemplo, en esa relación es claro. Entonces, fíjense ustedes que el otro debate que lidera el partido, además de ganar, es el debate sobre cómo se debe hacer la lucha contra el narcotráfico. Ese debate, ustedes saben que, bueno, saben, tenemos que saberlo, lo recordaremos, quien lidera realmente la voz solitaria desde el Senado de la República
sobre el tema de que la extradición no resuelve la lucha contra el narcotráfico y no es sobre la base de perder la autoridad nacional. Esa es una batalla que lidera el partido. ¿Sabe cuántas voces hubo? Después de la Constitución del 91, ¿cuántas voces hubo en eso? Al punto que el partido respaldó a Samper, que era el presidente de la época, porque los gringos lo iban a tumbar, supuestamente por la relación con el narcotráfico. Esa batalla, me toca decir, no, supuestamente no. Entonces, presuntamente, gracias. Entonces, esa batalla, ¿quién lidera? ¿Qué fuerza política realmente lidera que eso es una intromisión del imperio en los asuntos internos de Colombia? Nosotros, ¿o cuál? No habíamos sino dos senadores de izquierda en el, bueno, uno de izquierda y uno socialdemócrata, Tuzán y nosotros. Entonces, esa foto en la cual Raúl roba pantalla y, ¿no? Se vuelve un emblema, pero no solamente como dijo los Mamertos y luego dijo el Moir cuando nos dividimos, esta fracción de hierro. Es que lo único que hizo Santos fue quemar una bandera, lo único que hicimos durante los 4 años. Todos lo despachan así. Entonces digamos que la otra batalla que lideró el partido fue el tema de las telecomunicaciones. Ahora, a propósito del deceso de nuestro camarada Eberto, pues creo que todos nos manifestamos de una u otra forma, pues recordamos que el emblema de Eberto es el hombre que dirigió la defensa de la soberanía nacional en el campo de las telecomunicaciones. Es una vaina, mejor dicho, ese episodio del partido, pues, puta, perdónenme, pero eso es una cosa que fue 8 días 8 días incomunicado, así, pero ya fue la última, ¿no? 8 días incomunicado del país, orden de captura, hay acuerdo, tienen que ir a la clandestinidad los compañeros. Aquí está la compañera Emilia, que estuvo dirigiendo una batalla. Y ninguna otra fuerza política le hubiera dado la orientación a un sindicato si no hubiéramos sido nosotros. Si ese sindicato hubiera estado en ese momento en manos de por lo menos la dirección mayoritaria, en manos de otro sector, para no herir susceptibilidades ahora que todos estamos juntitos, ¿sí? No hubiera habido esa decisión política de decir, nos la jugamos hasta que, y lo jugamos. Entonces, vean ustedes que esa relación entre el Estado Nacional con el extranjero no es una cosa teórica, es un asunto pues de todos los días. Y en este caso, reivindicar que el partido en su historia ha liderado debates, a veces en solitario, sobre los temas que tienen que ver en las relaciones con los demás. ¿Qué tal que fueron más? ¿No? Es decir, este punto es crucial. Bueno, creo que usted ya por aquí ya pasó Pascual. Mañana. ¿Mañana? Bueno, tuvimos un seminario muy bacano del equipo de renovación y del partido de magisterio, entonces pusimos ese punto de primero, ¿sí? Pusimos a Pascual sobre el tema internacional para coincidir sobre algunos asuntos, pero creo que quedan marcados. Ayer yo envié una nota sobre el tema de Trump. ¿Qué es lo que va a guiar las relaciones internacionales? Lo que va a guiar las relaciones internacionales en este momento entre Estados Unidos y el mundo, y especialmente con América Latina, va a ser el tema de cómo evitar que la tasa media de ganancia del imperio siga bajando y se debilite el mundo unipolar, a pasos agigantados por el tema de China. Entonces, el tema de China y Rusia, y bueno, poca gente, pero digamos, ese debilitamiento
tiene que ver con no dejar de dar la tasa media de ganancia, va a reflejarse, se está reflejando en una fusión muy peligrosa, que es la que invoca el año 33, que en este caso, en el 33 no existía, es entre el extremo neoliberalismo y el neofascismo. Lo de Milei y lo de Trump es eso, lo que pasa es que una cosa es Milei y otra cosa es Trump. Usted vio con quién se sentó al lado. Es decir, ese mejor dicho, ese no es el presidente. El presidente es los que estaban ahí. Este es el vicepresidente o mandadero, es que tiene plata. Pues no es cualquier mensajero, ¿no? Pero digamos que. Y esa conjunción de neoliberalismo y neofascismo, los neoliberales van a optar, los neoliberales no fascistas están optando porque la manera de mantener la tasa media de ganancia es el tema de hablar en tono neofascista. ¿De qué? En tono neofascista. Entonces voy a dar un par de ejemplos. Nosotros, ustedes vieron que estábamos en plena pelea por la reforma al sistema nacional de participación. La tesis de los neoliberales extremos aquí es que si esa reforma se produce, el país se descarrila. ¿La tesis cuál es? Pues la tesis es que los recursos del Estado no son para inversión social. El que quiera servicios que los pague. Ojo con la palabra del derecho. Entonces, digamos, hasta ahí, digamos entre comillas, lo normal. ¿Sí? Pero frente al ascenso del estallido social, frente a la movilización social, frente a que hay un gobierno popular y frente a la perspectiva de que el proyecto popular continúe, ¿sí? Estos sectores van a insistir en a toda costa mantener la tasa media de ganancia. Entonces nosotros cuando logramos, por ejemplo, después de que nos enfrentamos al partido de los economistas, todos los liberales que dijeron, húndase la reforma constitucional del SGP, y los 27 ministros, y se logró aprobar en diciembre, Cárdenas, que es un neoliberal extremo reconocido, ahora precandidato, pero no es un hombre fascista. Mira el Twitter que puso. Dijo, debemos llevar al gobierno a hacerlo de Milei. Y hay que llegar a cortar grasa, y grasa es FECODE, con nombre propio. Entonces, digamos que eso es un lenguaje, asume un lenguaje neofacho, que no era lo usual en un sector del neoliberalismo decente, digamos de alguna manera. Entonces, digamos, ¿qué es cuál es el mensaje de Trump? El mensaje de Trump es, el nuevo orden es el que quiera, tiene que juntarse en esa confusión peligrosa. Neoliberales extremos y neofachos extremos, para poder salvar esto. Que fue el llamado de Hitler y que desafortunadamente Alemania hace unos días volvió a votar por la digamos que. Bueno. Tercero, el proyecto de nación en Colombia, pues ha sido un proyecto de nación con mucha frustración y muy debilitado. ¿Cuáles son las razones principales de ese Estado-nación tan debilitado? ¿Y cuáles son los momentos? Aquí me tocaría volver a echar la historia nacional, por eso toca programar. Pero digamos que el tema aquí es de la base material y de la posición de clase. Digamos que las fuerzas regresivas siempre han tenido una base material más consolidada. Y con base en eso tienen una posición de clase regresiva, pero posición de clase, porque los únicos que tenemos posición de clase no somos los obreros. Cuando decimos que nosotros sí tenemos posición de clase, no señores, la burguesía tiene posición de clase, y los feudales tienen posición de clase, todos tienen posición de clase. Esa posición de clase, ¿sí?, pues es mucho más ideológicamente más fuerte
porque además está sostenida en una base material muy fuerte. La voy a explicar. Y en cambio las fuerzas progresistas tienen una base material muy débil y eso se refleja en su posición de clase. Explico. Por eso Uribista es estrato 1. ¿Ah? Por eso Uribista es estrato 1. Bueno, también. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 0. en la formación de Estado Nacional, es lo que quiero hoy como ver en los momentos, realmente el Estado Nacional, realmente el sector más fuerte que participa del frente antiespañol son las fuerzas regresivas, fuerte económicamente. Los antiguos encomendadores, que eran ya señores de la tierra, los esclavistas, que casi no se libraron, todo el siglo XIX librándose de los esclavistas, etc. Y las fuerzas progresistas que lideraban tenían una base material muy débil. Es decir, aquí había más liberalismo que burguesía. No teníamos ni manufactura, no teníamos industria, menos manufactura. Entonces lo que teníamos era mucha ideología, ¿no? Y los liberales, los Nariños, ¿no? Los Santanderes, mucha ideología, pero la base material inexistente, porque no había una base, no había ni industria ni producción agrícola avanzada ni nada. Es diferente a la revolución, pero nos da el tiro, mejor dicho, nos da el aliento para decir, esta es una revolución de independencia y además vamos a fundar la república. Y se hizo, digamos, porque al final Bolívar entendió que si no era metiendo pueblo, no había liberación. Y cuando usted mete pueblo, tiene que garantizar más derechos. No lo puede meter al pueblo en la pelea y no le va a plantear los derechos. Entonces la liberación de los esclavos, que fue una parte de la discusión. La libertad de partos, ¿no? Y se fue diluyendo hasta que por fin Hilario lo hizo. Entonces digamos que cuando digo esto, pues fue muy importante el acierto, la dormida en la hamaca de Bolívar en Jamaica, y también fue muy importante que se haya salido de la hamaca a tiempo. Tenía un compromiso ahí con una patrocinadora de la revolución inglesa, o si no lo hubieran matado. Pero el tema es que qué es lo que Bolívar entiende en 1815 en Jamaica, que esto no es una pelea de un ejército mercenario local contra un ejército imperial, y se resuelve. Esto es una pelea uniendo todos los sectores clases que estén contra los españoles. ¿Cuál es la diferencia? Pues que estaban los esclavistas y los dueños de tierra estaban mamados de los españoles, pero lo único que querían es que se fueran y lo demás siguiera igual. Y esa es la herencia colonial que hoy pesa en un componente de las fuerzas regresivas que representa la Borí y la señora Cabal. ¿Sí? Pero digamos que esa es su idea. Y unas fuerzas más avanzadas, como las precursoras con Nariño, es el símbolo nuestro que plantea esto es república y esto es independencia y república. Entonces, digamos, pero después de la independencia, pues viene una serie de dificultades enormes entre esas fuerzas regresivas con una base material muy fuerte y con unos sectores progresistas con una base material débil. Petro se equivoca en muchas cosas, además, en esto de la historia. Pues estamos apoyándolos porque estamos de acuerdo en reformas y todo eso. Pero Petro dice que Melo era el dirigente de los obreros en el siglo XIX. Hombre, Melo era un artesano. Que es lo más contrario pues de la conformación de la clase obrera. Entonces digamos que, miren ustedes cómo va a ser la batalla para construir el Estado Nacional. Y esa batalla de construcción del Estado Nacional tiene varios periodos que por tiempo no los podemos desarrollar. Pero uno de ellos es el tema de la contradicción liderada entre Santander y Bolívar. Es que eso no se puede decir, no, que se agarraron por las Ibáñez.
¿Qué eran las cibañas? No, no, no. Bueno, no, que se agarraron con las cibañas. No, aquí hubo una batalla en que, digamos, las fuerzas ya, pues, debilitado Antonio Nariño y ya fallecido. Nariño tuvo que salir de Congreso casi en el 20 y peleado y todo. Esas fuerzas empiezan a liderar la idea de construir el Estado Nacional. Y entonces aquí cuando yo oigo el término, yo sí voy parando otra vez, entonces que los legisladores, que ese espíritu de ellos Santander, yo voy parando. Ha tenido como 3 discusiones incluso en las mesas de negociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren la situación, el país, eso no era país. No había nada, ni carretera, ni nada. Y más encima, el vicepresidente tenía que liderar la financiación de la liberación de las otras repúblicas, porque esta fue la primera. El ejército necesita plata, Venezuela, y más encima el proceso de transición a un Estado-nación, entre las cuales está el tema de la legalidad, es decir, el tema de las leyes, el tema de la constitucionalidad, el tema de... El incidente del 28 del 26, de la famosa noche septembrina, no es porque tenían malas pulgas los dos, no, es que Bolívar volvió a retroceder. Bolívar dijo, este desorden no se arregla sino con la dictadura. Y entonces la Constitución de Bolivia, ustedes saben que la Constitución de Bolivia señalaba que habría un presidente vitalicio, que se llamaba Simón Bolívar. Entonces, las fuerzas progresistas que estaban aquí en el territorio, ¿qué? Pues se van a quedar quietas. No, no se van a quedar quietas. Ahora, las fuerzas de Santander cometieron un error, de muchos, pero este es el introducir la desaparición física del contrario para resolver las contradicciones internas. Esto es fatal, es decir, la conspiración contra Bolívar es fatal, porque es introducir un elemento como ese, en medio pues de las... ¿Qué es lo que hay? Contradicciones internas, que hay que resolverlas por las vías que nos corresponden a las fuerzas progresistas. Bueno, es más bueno. Trataron de Lo mandó pelar, como se dice. mandó pelar. No sabemos si fue él o fueron sus seguidores, pero el tema es que el santanderismo, como también Bolívar no se quedó quieto. Una vez se mantiene, mandó fusilar a Padilla, que estaba preso allá, un hombre que derrotó la Armada Española, lo fusiló allá. Entonces se empezó a introducir un elemento muy complicado, es resolver las contradicciones sobre la base, o reafirmarlo, o entronizarlo en la época de la República. Entonces digamos eso. Entonces digamos eso, la República, ¿por qué realmente el aliento del progresismo va más allá? Porque logra una base de movilización. Ojo a eso, la base material para el progresismo de la época, débil, industria ni nada, pero tenía una base de movilización social. Esto es clave. Y por eso en la época más importante en la revolución colombiana es la época entre el año 48 y 85 del siglo XIX, que se logran hacer las mayores transformaciones bajo el radicalismo liberal, pero a punta de una movilización enorme, porque eran guerras todos los días, no, pero seguido. Entonces, cuando se decidió que las mujeres salieran de sus casas y se vincularan a una actividad social que no fuera diferente, que no fuera el cuidado de los hijos y la maternidad, la iglesia declaró la guerra. ¿Cómo así que las mujeres, además de que van a dejar de hacer la actividad que Dios les asignó, ahora van no dijeron para adoctrinar, pero me imagino que utilizarían términos, van a asumir una actividad social clave, que es la educación? Porque fue la forma en que las mujeres y la región.
¿Qué es lo que caracteriza a la burguesía revolucionaria? Lo que dijimos, centralizar. ¿Para qué? Ya explicamos. La posición de clase ideológicamente débil del liberalismo radical lo lleva a cometer el error fatal de la Constitución de Río Negro de 1863. Es la Constitución, declarar el país federal y que los territorios tengan posibilidad de tener ejército, Presidente. hacienda, presidente, todo. Pero, bueno, el más débil de la República Radical Liberal era el Ejecutivo Central. 2 años de primer Y 2 años de pegar. Luego, miren cómo es de la vida. El que tenía que garantizar y resolver el tema del Estado Nacional, la centralización, eran las fuerzas más parecidas a la burguesía, hizo todo lo contrario. Y como papaya puesta, las fuerzas regresivas utilizaron los territorios para debilitar el gobierno central y ganar posteriormente, porque todo se resolvió por vía de la guerra en 1885, que la perdimos además no por falta de apoyo popular. Otra vez esa parte. Oigo, no por falta de apoyo popular, sino también por errores militares. Hay un libro que escribió España, Gonzalo, muy bueno. Nuestro ex camarada. No, él escribió un libro sobre la guerra del 85. Y lo estoy buscando como loco porque el mío. Alguien me Lo prestó y no se lo han devuelto. y ya no buscándolo por todas las librerías, pero ya no hay. Entonces, digamos, esta es una vaina. Entonces, miren ustedes cómo son los momentos. ¿Quién tiene posición de clase más fuerte? Los que tienen base material más fuerte. Y dijeron, vamos a unificar este país, lo vamos a centralizar a la antigua, sin derechos. Entonces el delegado por Panamá en el Congreso, Miguel Antonio Caro, que no conocía el mar, el tipo no había salido de la casa. Es decir, centralizaron y impusieron un régimen que se llamó la regeneración durante 40 años, que fueron todo lo que se había realizado, pues todo se fue atrás. Una pregunta, perdón, para entenderlo un Sí, poco. pero aquí hay un problemita. Son las relaciones con lo internacional. Las relaciones con lo internacional de los señores godos eran muy malas. Porque los radicales liberales pues estaban en la fase de la acumulación de capital sobre la base del comercio y el libre cambio. Estábamos bien atrasaditos, ¿no? Estábamos como en el siglo XIII, mejor dicho, más o menos de que está Europa. Entonces las relaciones con el mundo realmente las tenía más el radicalismo liberal. Ese tema, los godos lo resolvieron fue más tarde. Pero digamos que en las relaciones con lo internacional, bueno, los godos lo resolvieron apenas que tomaron el poder. Dijeron concordato, y el concordato es con un Estado extranjero, ¿no? O sea, en 1887 Colombia vivió un concordato, ¿sí? Que no es con la Iglesia, Con la es Santa. con el Estado Vaticano. Y subordina el contenido de la educación a los lineamientos del Estado Vaticano. Es decir, eso lo resuelve por la vía de invocar, camarada Fidel, la Santa Alianza. Entonces, este es como. Ahora, hay un punto, y ya termino para hablar. Claro. Uno no puede hacer ¿cómo se llama eso? Traslados mecánicos de estas experiencias. Por supuesto que los Estados Unidos eran federales, pero es que los Estados Unidos tuvieron primero una guerra de independencia liderada por una burguesía formada. Habían esclavistas al sur, y bien hijo de puta, ¿no? ¿Ah? ¿La guerra de secesión? Entonces, en la independencia. En la independencia. Se unen las colonias
Habían los del sur que eran esclavistas, también tenían la misma idea que los de acá. Cambiemos esto para poder seguir. Pero la base material de que lidera la revolución es diferente. No son los medio comerciantes de acá, sino son una burguesía en regla. La burguesía norteamericana lidera esa revolución. Pues no es tan poderosa como la inglesa, pero ya le da, ya la alcanza. Y además quiero decir que incluso la revolución de Norteamérica fue antes que la revolución francesa. Entonces, digamos que eso es. Entonces, si ustedes dicen, no, pero es que allá hicieron república, y a un siglo después de la revolución de independencia, la burguesía resolvió el tema con una guerra civil. Digo, no señores, esto es un Estado-nación, y vamos para el capitalismo, y es el capitalismo industrial. Y el que no esté de acuerdo, y entonces vino la guerra de secesión en 1863, más o menos. Sí. Entonces, claro, ellos emocionados con el federalismo y los otros resolviendo. Los gringos resolvieron eso. Y el Estado Nacional quedó consolidado después de. Claro, todavía se ven las banderas de los confederados y toda esa vaina, donde Trump se alimenta todavía, eso sigue siendo muy poderoso. Pero finalmente el tema es otro. Entonces, digamos que esas, ahora sí. Es que no me quedan claras dos cosas. Uno, la base material en la independencia de Colombia, o cómo juega esa base material de la independencia de Colombia sobre la base de la invasión que llevaba Francia, o sea, que hizo Napoleón pues, a España, ¿no? Al rey de España. Entonces, eso uno, porque además esa base no era viva el rey abajo el mal gobierno. Entonces, eso uno. Explícamelo porque me perdí un poquito. Sí, Eso no es culpa de mi explicación. ¿No? Claro que sí, porque usted fue el que me dio esa clase. Y segundo, el tema de. Se me fue. ¿Cómo? Espere. No, alguien que ahorita la pongo Bueno, como que no. está. No, sí, ya. El tema de los radicales liberales. Entonces, los radicales liberales entran en un estado de liberalismo, ¿cierto? Pero entonces, es que no me quedó claro, promueven el tema del federalismo y es ahí donde la embarran, la cagan. Claro, porque. No el hecho de la apertura, sino el hecho de. Pero finalmente los liberales, cuando ya se crea la Constitución de 1886, ¿eso no permite la consolidación de un Estado-nación? Sí, pero bajo la vieja fórmula del atraso. Okay. Del Es decir, federalismo. por eso les digo, la posición de clase de las fuerzas regresivas la tenían más claro. Independencia, pero después de la independencia lo único que cambia es que se van los españoles, lo demás. Sí, la tierra se mantiene, todo eso, el esclavismo se mantiene, esa es la ellos saben que tienen que meterse en la independencia. Okay. Pero tienen una posición clara. Voy a poner el tema de los radicales. Miren las dificultades, y eso tienen que mirarlo, por eso hay que mirar el valor de Petro con el tema de la reforma agraria ahorita. Porque es que aquí no hay reforma agraria del 85, no estoy hablando del siglo pasado, del antepasado, ¿no? De 1885. ¿Cómo tiene que hacer el liberalismo radical? Llega un momento en que las fuerzas regresivas son muy poderosas, entonces no puede tocar los latifundios. Entonces, ¿qué orienta? Yo escribo un ensayo sobre eso. ¿Qué orienta? Tierra para el que la trabaja. Todo el que desmonte, desmóntelo y eso es suyo. Entonces, eso es todo el tema de la colonización, etc. Y entonces hay un libro así de chiquito que está en la Biblioteca Nacional, debe estar todavía, lo que se llama Diego Mendoza, un economista bacano. ¿Qué? Diego Mendoza, creo que se llama, que explica el tema de la tierra y la democracia en Colombia. Entonces, ¿cuál es el tema? Que entonces terminó la lucha entre el hacha y el papel sellado, así se llama. Entonces la gente con el hacha desmontaba, y cuando desmontaba y todo estaba listo, llegaba el terrateniente, el papel sellado dice que esto firmado por el español tal, o sea, porque pues esa. Entonces miren ustedes que eso sigue,
Ahorita en el tema de la entrega de tierras del narcotráfico a los campesinos, todavía están sacando, no señor, eso es mío. El Estado no tiene por qué entregar porque los narcotraficantes me la quitaron a mí. A mí, en el sentido de que era, pues, ellos que se la han quitado a los campesinos. Entonces, digamos que, bueno, tengo que apurarle aquí porque yo me emociono aquí con esto. Bueno, entonces, digamos, el otro tema, ya en lo que nos interesa ahorita, el pulso actual en todo este tema de fortalecimiento de Estado-Nación, en tema de Estado social de derecho, etc. Entonces, miren, para la cuestión del 91 se abre una discusión y por eso el partido decide no participar de la constituyente, entre muchas cosas. De lado lo del neoliberalismo y su fortalecimiento del neocolonialismo, decide no participar porque va a ser, y realmente fue así, va a ser una constitución que va a darle el marco a toda la economía neoliberalismo. Ahora, como fue producto de un acuerdo también en la cual el M-19 entregó las armas, pues incluyeron unos derechos. Usted no puede hablar después de una apertura económica sin meterle unos derechos. Yo creo que el partido debió haber participado en la constituyente. No es posición oficial, y ahora voy a decir por qué. Pero digamos que... Hijo de pucha, hermano, vamos a tomarnos una. Entonces, yo creo que eso... Entonces, digamos que el tema es cómo plantea la relación, las dos relaciones. La relación con el extranjero y la relación con las regiones. Entonces, en la relación con las regiones, lo plantea que descentraliza las responsabilidades y les da la autonomía para poder crear tributos para que garanticen los derechos. Hay un informe en el cual el partido se apoyó en esa época para hacer el análisis de la constituyente, de la constitución, de la reforma colonial, que es el informe Biesner-Bid del año 81, de Rosita Mosquera en el norte. Y en ese informe lo que se dice es que el que quiera servicios que los pague. De ahí la diferencia entre servicios y derechos. De ahí que los derechos a la educación y la salud no quedaron en la Constitución como derechos de primera generación. Son derechos económicos y sociales, por eso no son derechos fundamentales. De ahí la batalla frustrada del proyecto de ley estatutaria, ¿sí?, para el tema de la educación. Pero digamos que eso es un asunto en la relación con las regiones. Miren, por eso la relación. Si usted no tiene recursos, no garantiza derechos, pues no puede ejercer democracia. Usted lo pone, un alcalde, ¿qué hace? Buscar la plata, y si no le la dan, pues tiene que o no prestar, o el servicio, del servicio no el derecho, o atenerse a que el que tenga plata, pues que pague el servicio, o crear impuestos locales. Entonces digamos que eso es. Y el partido lo calificó como un nuevo ordenamiento territorial regresivo. Ojo, la Constitución del 91 lo que hace es marcar un nuevo ordenamiento territorial regresivo, por eso, que es la batalla de ahorita. No solamente fue la Constitución del 91, entonces ahí viene. Escúchame, entonces la Constitución fue regresiva en materia de... El nuevo ordenamiento territorial. Pero hay uno que está por hacerse. Hay una. Estamos haciendo a ese después otra vez. Espere que ya vamos allá. Estamos haciendo. Entonces, ese nuevo ordenamiento territorial tiene esas características. Yo recomiendo los artículos y los ensayos que hemos señalado. Pero el otro es la relación Estado Nacional, Estado extranjero y región. Entonces, el artículo, ya lo he mencionado, el artículo 150, numeral 16, es el que dijo el Estado Nacional puede ceder asuntos que son de su exclusiva competencia a organismos internacionales. ¿Sí? Pero el 286 señala
que se podrán crear provincias. O sea, los departamentos pueden avanzar a provincias y las provincias podrán tener relaciones directas con el extranjero. O sea, deuda. Y usted si tiene deuda tiene que comprometer los recursos de su provincia. Las vigencias futuras Todo. que llaman. Entonces, esto fue una pujadura. Realmente Gaviria, César, lo que están impulsando era el federalismo. Y pues al fin quedó una república unitaria, ¿sí?, descentralizada, pero la descentralizada con estas características, y quedó con una posibilidad de un federalismo completamente destructor del Estado Nacional. Tuvieron que ceder, pero el costo en todo caso fue alto. Entonces digamos que esa es la característica de esa Constitución del 91. Ahora, aquí es donde toca mirarlas, me pasé un poco de cosas, me tocó saltar un poco de cosas, pero aquí son las paradojas de Petro. Voy a mencionar esta y la anterior. Petro elevó a categoría digamos, de plenitud del Estado Social de Derecho la Constitución del 91. Ellos participaron e incluyeron algunas cositas, pues, cosas importantes, claro, la diversidad, pues. Pero no hay reforma, no hay supresión de derechos que no se haya hecho a la luz de la Constitución del 91. Dígame cuál, lo de la reforma laboral, a la luz, lo que se les quedó lo reformaron 10 años después, que fue lo de la financiación. Y entonces, sí, el acto legislativo 01 y 2007. Y esa es la característica general de las reformas revolucionarias. La derecha le va quitando. Cada reforma es para darle quitando. Ustedes la Constitución. Por ejemplo, Estados Unidos, que es federal, no la pensaría así. El fundador, ¿quién fue? De Filadelfia, ¿cómo se llama? No. Un tipo se para y diga, aquí no hay sino dos géneros, ¿no? Y el que no enseñe estos valores, entre comillas valores, vamos a caerle a la escuela pública, son unos, allá también le dieron adoctrinado a esos pobres muchachos, etcétera, etcétera. Eso no lo pensaba ninguno de los próceres norteamericanos cuando fundaron el federalismo. Bueno, eso ya está muy centralizado porque han venido reportando. Entonces aquí el tema que tiene que ver con esto, pues está muy... Entonces 10 años después, y por eso, subrayo, voy a decirlo, si no estuviera una bancada con derechos en la constituyente, no hubiéramos tenido el artículo 356 y 357. Que la pelearon los Abeles, los toros, toda la socialdemocracia, la pelearon. Y el magisterio y la gente le reconoce. ¿Qué es el artículo 357? El 46.5% de los ingresos corrientes de la nación se le destinan a los municipios de Colombia para garantizar educación, salud, agua potable y saneamiento. ¿Qué pasa en el 2001? Pues aquí veo todavía algunos por ahí. El joven en Rátido, por ejemplo, estaba ahí, la compañera estuvo en el 2007, fueron 2 peleas. Entonces, en esa batalla, ¿sí? Fue porque se congeló parcialmente el artículo 356 y 357. Entonces, eso significa un retroceso que ahorita vamos a mirar, pero es un retroceso en esa materia. Pero fíjense ustedes, el marco, la relación que hay entre el neoliberalismo, vulneración o aplazamiento de la consolidación del Estado Social de Derecho. Por eso nosotros decimos, hoy el proyecto de nación se lo hace consolidar el Estado Social de Derecho. ¿En qué se refleja eso? En las reformas sociales. ¿Qué son las reformas sociales?
aunque Petro no lo quiera, son una expresión de la propuesta maoísta de nueva democracia. O sea, si le decimos eso y el tipo Se desmaya. el otro ojo se le desvía. Pero en la práctica es eso. ¿Sí? Que es la razón por la cual nosotros lo estamos apoyando. Entonces, hoy Petro, por eso lo apoyamos, lidera todas las reformas para restituir derechos, lidera con el movimiento obrero y el movimiento social para restituir derechos que él y su fuerza avaló en la Constitución del 91. La supresión. Entonces, la lucha política, si uno no hace el análisis, como dicen aquí, ya creo que lo han dicho, el análisis concreto de la situación concreta, se jode. Y entonces eso es lo que jode al Moí hoy. Porque el Moí tiene el punto puesto es en el Petro que hizo esas cagadas, que las hizo. Y no, En el instrumento. bueno, Petro no va a salir a decir no haga una autocrítica pública, no lo va a hacer, ¿sí? Pero él sale y está liderando todo este proceso. Aprendió, y habría tiempo, les puedo contar detalles de las conversaciones con el muchachito, ¿sí? Dicen que fue a barrio. No las de Marcelo, todas las nuestras, Le metieron un o del magisterio. ¿Ah? Dicen es que le metieron un No, le metieron eso fue como el 7-0 de Alemania a Brasil. Y que fue a barrio. Entonces, digamos que, bueno, entonces, hoy, compañeros, las reformas están en esa dirección. La táctica del... bueno, yo quería un capítulo que se me olvidó porque es que Petro lo cita mucho. Es el tema de Pumarejo y su revolución en marcha. La revolución en marcha. ¿Ah? Bueno, listo. No, pero bueno, no estuvimos Pero usted la nombró, pero no explicó. Y hubo gente que no estuvo allí. La revolución en marcha, ojo, es otra expresión de la debilidad ideológica del liberalismo, que toma la decisión de dar por terminada la revolución liberal democrática burguesa y toma la posición de asumir el papel de burguesía parasitaria y no productiva. Y en esa relación parasitaria, entonces se refleja en una burguesía que no va a impulsar la industria nacional, que va a hacer entrega de los recursos en concesión, ¿sí? Y por supuesto, necesita para eso a tener unas nuevas relaciones con el exterior, o sea, con los Estados Unidos especialmente. Y esas relaciones se hacen sobre la base de que se constituyen la principal clase por encima de los terratenientes que están agrupados en el Partido Conservador, de ser la que por fin entre, después de lo de Panamá, entre Estados Unidos a los negocios y a las riquezas y todo lo que significa pues el Estado neocolonial. Es decir, pasaron de luchar por la independencia y la defensa del Estado Nacional y convertirlo en el Estado de Derecho a ser los promotores del neocolonialismo, los forjadores del neocolonialismo. ¿Ejemplo puede ser los United Company? Bueno, eso fue antes, pero entonces en esto del neocolonialismo necesitan poner al Estado en unas relaciones mínimas para las relaciones laborales y todo. No puede ser a los United Fruit Company, no puede ser a lo de la USA, a los Ecopetrol, que no era Ecopetrol, era la troca, ¿sí? Que cada vez que hay un reclamo era bajar la corrida. O sea, el derecho a la huelga lo reconoce parcialmente las reformas de Pumarejo, pero el derecho a la huelga se lo ganaron a punta de bayoneta los trabajadores de Ecopetrol en 1924. Pero no voy a hablar por décadas, ¿no? En 1924. Pedro Espina que regula incluso Y en 1928 entonces necesitaba esa regulación. Y entonces necesitaba unas relaciones con las... Entonces fundó la CETES. Todo eso es una regularización para que los negocios marchen bien. Esa es la síntesis de la República Liberal. Y en educación, pues, no hablamos de educación, pero hay unos avances, obviamente, en educación.
se vuelve se restituye a la Universidad Nacional de Colombia, porque la Nacional había sido disuelta por la regeneración. Laicismo, otra vez. Y pone lo laico. Lo que hizo la regeneración es criminal. Es decir, cogió la Universidad Nacional y la disolvió, y la Facultad de Minas adscrita al Ministerio de Minas, la Facultad de Medicina adscrita al Ministerio de Salud. Nosotros duramos sin Universidad Nacional 40 años. Entonces, digamos que este es el asunto que yo quería enseñar. Bueno, sobre las reformas, entonces, la forma ahorita son las reformas sociales, Liga Estado Social de Derecho, y ya pues ustedes han escuchado a ese señor que la pasa hablando de estallidos sociales, entonces yo no voy a repetir. Pero sí quiero señalar, compañeros y compañeras, la reforma al sistema de participación, porque esa es la reforma clave, es la de mayor alcance social, es la que tiene el efecto a 50 millones de habitantes, la lidera de poder, pero eso es para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Y entonces en esta reforma, que llevamos 22 años de lucha, en esta reforma que acabamos de consignar, es una reforma que se logra tragándose unos sapos. Y entonces cuando nosotros a las 11 de la noche, el día que se aprobó el último debate, yo le escribí a mis camaradas del Ejecutivo: camaradas, saltamos la púa, se nos quedó parte del pantalón, parte de la piel, pero pasamos la cerca. Y entonces, nosotros tuvimos 3 adversarios para hacer esa reforma. ¿Ya ven cuál fue el primero? El gobierno. La división del gobierno para nosotros fue muy complicada, porque la tesis del Departamento Nacional de Planeación, que además escribió el concepto, y la tesis de Hacienda, bueno, Hacienda era porque no quería meterse en más vainas, tiene muchos líos de plata, pero el Departamento Nacional de Planeación, esa tecnocracia con la cual nos reunimos, unos pelados, es la tesis de que el país se descarrilaba si se restituían los recursos. A ver, hago el marco. Nosotros entre el 2002 y el 2023 perdimos 572 billones de pesos con B larga para educación, salud, agua potable, saneamiento básico. O sea, en vez de si se volvía el sistema de transferencias y no del SGP. No, lo que hemos perdido entre el 2002 y el 2023 por haber hecho la reforma del 2001 y del 2007. Había 46.5% de ingresos corrientes de la nación para los territorios. El año pasado estamos en 22.2. Luego, la salud es la que ha llevado más del bulto. ¿Por qué? Porque la salud fue castigada por la ley 100 y fue castigada por la reforma tributaria. La reforma del SDP. Y de tontera, pues tiene una dificultad. Como casi la mayoría, no tiene una organización que la defienda. O sea, no hay una agrupación. ¿Ustedes creen que si el magisterio no estuviera agrupado, el gobierno nos hubiera parado? Ninguno. Fíjense. Definición de los sindicatos de salud. Entonces, este punto es absolutamente clave. Nosotros, ¿cuál era la situación del gobierno? Pues el gobierno le sirvió. Y el departamento, entonces estaba dividido, por supuesto, para este lado educación, salud, agua potable, etcétera, para el otro lado planeación. Y yo quiero señalar, que no salga de Sudamérica, la bancada parlamentaria más disparatada, La del PAC. la del PAC. Que entre el diablo y No hay forma. Es decir, ya El diablo ahí mantenemos una relación, ahorita no doy nombres para que los compañeros los tengan en cuenta. Pero digo, eso es muy complicado. Entonces, si el proyecto de reforma tenía que ir a iniciativa del gobierno, y el gobierno se niega a presentar el proyecto. Y si no lo hacíamos ahí, ya no lo hacíamos. Entonces, primer problemita. Entonces nosotros nos sentamos el 6 de agosto con Hacienda. Le dimos, ¿va a liderar el proyecto? A Bonilla. A nosotros no nos dieron bolillazos en esta pelea, nos dieron fue bonillazos. Entonces, Bonilla, ¿sí? Entonces nos tocó el 8 de agosto sentarnos con el ministro del Interior.
voy para allá, eso es cambio de la táctica. 2, todo el extremo neoliberalismo. Ahora, mejor la otra. 2, entonces, ¿qué nos toca hacer? Cambiar la táctica. La táctica era, mire, nosotros tenemos los estudios, todo lo teníamos 36 sesiones sobre cómo debe ser el incremento año por año, en qué se debe ser destinado. Se aprobó el 28 de mayo del año pasado oficialmente lo que aprobó la comisión con Hacienda, Planeación, Educación, Federación de Departamentos, Federación de Municipios, Asocapitales y FECODE. Mucho por estudios y por lo que, cómo era la cosa, nadie estaba varado. ¿Sí? Pero el gobierno tenía que presentar el proyecto de acto legislativo y si no se presentaba en agosto ya estábamos muertos. Luego tuvimos que hacer un cambio de táctica, que es lo que, y ese cambio de táctica lo vamos a hacer sin vanidad, lo lideramos 3 fuerzas en el Ejecutivo de FECODE. Una parte estaba pues atenta y morir, dele, que salga todo mal. ¿Cuál es el cambio de táctica? Pues el compañero Cristo, ya como ministro, nos dice que la reforma al SGP sea parte del acuerdo nacional. Entonces nosotros lo que le dimos con 2 condiciones: una, que sea acuerdo, y 2, que sea para avanzar. Y la propuesta que salió de nosotros es que el acuerdo se expresara en la ponencia del 5º debate del Senado. Que si esa ponencia nos poníamos de acuerdo, ese era el acuerdo. Pero uno puede decir Cristo. No, Cristo es el jefe de los federalistas. Hágame el favor. Pues yo no soy ateo, pero echando una bendición. O sea, modificamos la táctica. El aliado que tenía que ser principal, el gobierno, nos tocó dentro del gobierno, eso sí, hacer una alianza con los federalistas. Y entonces, ¿qué significa eso? Que los federalistas pues, ven en la reforma al SDP el primer paso hacia el cambio en la organización territorial del Estado. Y entonces van a pelear porque la plata que llegue pues tenga más peso en la distribución territorial. Pero, compañeros, la política es concreta. Eso es lo que hay. Lo otro no había. Eso es lo que hay. Entonces nos metemos en un trabajo entre el 8 de agosto y el 14 de septiembre. Estamos en medio de la asamblea, yo tuteando ahí para arreglar textos. En la redacción. Y para ponernos de acuerdo en la ponencia que se iba a radicar el día siguiente, el 18 de septiembre. Por eso estamos un poquito distraídos en la Asamblea Popular. Entonces, digamos, allí es una decisión en la cual nosotros logramos consolidar acuerdos. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos que logramos consolidar? En ese momento sacamos un bagatela con eso. 1, elevar a categoría de derecho la educación, salud, agua potable. Porque está como servicio. Sigue como servicio. Servicio y competencia, pero le ponemos derecho. El derecho, pues, es diferente. Segundo, que se incrementaran los recursos otra vez del 22.2 a como estaba originalmente la cuestión 46.5. Tercero, que empezaba lo sectorial, la distribución sectorial sobre la territorial, sobre las competencias. Es decir, lo que sale de la nación llega a los territorios con destinación a salud, agua potable y saneamiento básico. Y hay 5 sectores: salud, educación, agua potable y saneamiento básico y propósitos generales. Es donde los alcaldes y gobernadores tienen más manejo, pero es del 4% hoy. ¿Ah? Y las autonomías. Ese caramelo de costosito. Bueno. 3 grados de preescolar. Por fin. Hasta la media.
logramos un poco de cosas ahí. Y una vez radicado ese proyecto, se vino todo el extremo neoliberalismo, que es el tercer adversario. Que entonces se basa en lo del DNT, se basa en lo de y fueron todos los gremios fueron al Congreso. ANIF, F de Desarrollo, todo echaron allá su cuenta. Entonces, ellos creyeron que el acuerdo no se iba a consolidar. El sexto debate, el partido de los economistas, que su primera expresión fueron una carta de los presidentes ministros de Hacienda, es húndase. Y luego insistieron en eso cuando se pasó el sexto debate, y entonces, húndase. ¿Qué define el asunto? Un acuerdo con el ministro, entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, pero recuerden que empuja. El Ministerio del Interior no tiene que empujarlo nadie, ese man anda, pucha, ¿sí? Pero lo que es Ministerio de Salud, Ministerio, sobre todo que eso no hay que empujarlo. Finalmente, compañeros y compañeras, lo que viene es una promoción de hundir todo. Entonces nosotros empezamos a presionar. ¿Cuál es la posición de Petro? Petro tiene que decir. Así como la movilización obligó a Petro a que acogiera la táctica de recoger el procedimiento del proyecto de ley. Petro no estaba de acuerdo con eso. Porque la movilización social es clave. ¿Sí? Petro no estaba de acuerdo. Petro tuitea. Los dos Twitter claves en medio de la ley es cuando tenemos la gente en las calles parada desde el 12 de junio hasta el 20 de junio. Decimos, no disolvemos este mandato. Y le dijimos al ministro Velasco, nada, o es hundimiento, aquí no hay acuerdo de nada. Nos reunimos con la banca y nos damos una agarrada ahí con la, ¿cómo se llama? La María José. Eso fue duro. Y entonces ahí que uno tiene otra vez el tema de la debilidad en la posición de clase. Y eso que es progresista. ¿Quién tenía la posición de clase clara? La Cabal y la Paloma y el Luna, que dijeron la enmienda al proyecto de ley, ese sí, ¿verdad? Y salieron y se tomaron la foto todas. Entonces, es un problema de la posición de clase. La movilidad. Si uno no tiene clara las líneas rojas, se jode. Petro finalmente hace 2 reuniones y tuitea que está de acuerdo con la reforma del SDP. Y eso es lo que le da posibilidad de saltar el sexto debate, el séptimo debate y el octavo debate. Con muchas dificultades, pero tiene que ceder. Ya no es 46.5%, sino 39.5%. Y entonces aquí saltaron otra vez los compañeros. No, pues, ya cedimos tantos millones, billones. Entonces, sí, yo les respondo con el chiste, bueno, no es muy largo el chiste, entonces, pero no es lo mismo tener 100 y pico de billones, casi 180 billones que calculamos, ¿no? Tengo que hacer el cálculo nuevo, en el bolsillo, en una reforma constitucional entre el 2027 al 2039, a tener 0 pesos. Es que hace 2 meses no teníamos 1 peso. Ah, bueno, ahí va a entrar una pelea. Aprobada la reforma, compañeros y compañeras, ¿qué viene? Por eso es que esto es de los territorios. Viene la reglamentación del acto legislativo, que seguramente va a salir como el número 03 del 2024. ¿Y cuál es la batalla? No me queda ver en público, entonces no tengo problema. Pues la batalla es por la reglamentación, es que logremos que este año se apruebe la ley orgánica que reglamenta ese acto legislativo. ¿Cuáles van a ser los contradictores? Los contradictores van a ser, en primer lugar, el extremo neoliberalismo, que ya no puede venir la reforma, pero puede orientar que no haya reforma, que no haya ley. Y están en la tesis de que no haya ley. Y estamos contra los tiempos. Si no hay ley radicada el 20 de julio, olvídese, morimos. Porque el segundo semestre serían los debates y el próximo semestre usted no consigue un parlamentario ni por un remedio. Además va a estar cruzado todo el debate por el tema electoral. Entonces los parlamentarios van a decir, no, por consideración a los que vienen yo no voy a votar eso y para los países que... Bueno, entonces digamos, esa es una contradicción complicada, necesitamos que haya ley. 2, nuestro mejor aliado transitorio ya no lo va a hacer. Porque viene la discusión de ampliar en la transferencia
¿sí? De ampliar en la transferencia el porcentaje para propósitos generales y un mayor manejo de los recursos. Van a ponerla más dura, van a decir, la nación envíenos y nosotros aquí distribuimos. Nosotros logramos incluir en la reforma constitucional, compañeros y compañeras, cosechas bacanas en la cual nosotros, el partido participó. Nosotros resaltamos ahí que quedó. Uno, no podrán haber responsabilidades asignadas a los territorios sin financiación. Y no podrán haber recursos sin responsabilidades en los territorios. Digamos que eso está ahí. Metimos lo otro. Debe garantizarse progresivamente la universalización del derecho a la educación. Metimos lo otro, mantuvimos lo de derecho. Y metimos lo de recursos, de 3 grados de preescolar, básica y media en la educación pública en instituciones oficiales. Esa casi se cae la votación a lo único. Entonces, digamos, ahora ellos incluyeron cosas. Elevaron la categoría constitucional del marco fiscal, por ejemplo. Y nos están jugando a la suma cero, que es un concepto neoliberal. ¿Qué es la suma cero? Te doy más plata, pero me das más, pero tendrás más responsabilidades. Entonces tenemos una batalla ahí complicada. Que al final la resolvimos así. Los recursos para educación serán 3 grados de preescolar básica, media y podrá financiar 2 años de educación superior. Nos derrotaron, porque nosotros lo que habíamos dicho y planteado es preescolar a media. La educación superior es con financiación aparte, evidente, reformando la ley 30. Porque son 18 billones de pesos el déficit en educación superior, más lo que la reforma, la ley 30, tiene que garantizar para que periódicamente, pues para que tenga la financiación apropiada. Entonces, pues nos sale más caro el caldo que los huevos. Habíamos incluido una redacción en acuerdo con el Ministerio de Educación, que no salga de Sudamérica, pero las últimas redacciones ya fueron conjuntas, Ministerio, Comisión de Poder, y en ese acuerdo escribimos que la relación de la media a la superior será sobre esta base. Los recursos serán para la educación media y fortalecer el tránsito de la educación superior. Eso garantizaba que la plata no se iba para obras de educación superior. Eso no lo tumba. Y ese era un acuerdo con el Ministerio. Y a las 8 de la noche, y Petro también dice que no está de acuerdo. Estamos clavados. Entonces, al final, lo que se logra es que podrá ser financiado, no quedar tácito. Y ahí viene una discusión ahorita para que la suma cero no se logra. Entonces, compañeros, esto no es sino para garantizar derechos de educación, salud, en los territorios. Y eso por eso la reforma mayor impacto. Y nosotros salimos a organizar una movilización. Y bueno, hoy todo el comité ejecutivo en general, y tuvimos la coincidencia feliz de que una vez aprobada la reforma, tuvimos un seminario internacional de estuvieron como 800 maestros y maestras. Y dimos el informe y la gente respaldó el informe, salvo unos sectores. Pero digamos que hay. Entonces, esta batalla es la más importante que nos convoca. Ahora, el tema de Bogotá. El tema de Bogotá es el tema de la concepción sobre la redistribución. Entonces, ¿cuál es la tesis de Peñalosa 1? Luego de Peñalosa 2, la de Claudia que no corrigió. Bogotá da más de lo que recibe. Eso es cierto. Por lo tanto, si da más de lo que recibe, no tiene por qué asumir con recursos propios lo que la nación dejó de atender desde el 2001, porque la reforma tuvo consecuencias. Miren la importancia de estar en la área, porque las
conversaciones con Abel, de los gobiernos progresistas, era que por cada peso que daba la nación, Bogotá inicialmente daba casi un peso. Luego, el peso de recursos propios, eso se ha venido disminuyendo. Y nosotros pudimos aquí garantizar educación inclusiva, docentes orientadores, educación rural, modificar parámetros para que esté la educación rural, educación de jóvenes y adultos, luego el prejardín, el jardín con recursos propios. Si ustedes ven los acuerdos a la Secretaría del 2014, ahí señala. Entonces, el gobierno alternativo de Bogotá y la posición de la AE, que además nosotros redactamos cosas como el tema de la formación, etc., le da a la ciudad una cobertura. Decide, por ejemplo, no dar más colegios en concesión, reconstruir 50, reconstruir 200 colegios, construir 50 más. Todo lo que es el momento de lo que pasó en el gobierno alternativo. Y pese a Samuel, si Samuel no se lleva esa cantidad de plata, hubiéramos podido avanzar más. Entonces, digamos que los avances es clave. Y es clave aquí, compañeros, porque una de las fuerzas políticas que más reconocen el magisterio que trabajan sobre política educativa es la nuestra. Y en eso lo hemos jugado un papel clave, como jugamos en el tema del rendimiento y en el tema ahorita del proyecto ADC. Entonces, la discusión hoy, ¿cuál es? La discusión es de Galán, es profundizar la tesis de que Bogotá no tiene por qué, con recursos propios, asumir lo que le corresponde a la nación. Lo primero que hizo Galán, ustedes han visto los comunicados nuestros a través de la ADE, los propios, es un plan de austeridad. Y lo que dirige la política social en Bogotá hoy es el plan de austeridad. Ese plan de austeridad pasó a educación. Los primeros que salió, ¿cómo se aplica el plan de austeridad a educación? Fue a educación. Y esa es la batalla. Yo tengo que reconocer el papel de los compañeros de la AE y especialmente el camarada Ballén. ¿Por qué? Porque hicimos una negociación con este señor. Acabamos de hacer la negociación con Galán y logramos mantener en general los derechos, no entrega los colegios de concesión, etc. Pero la decisión política, porque ese pliego logró fue detener. Pero la negociación política, la decisión política es suprimir los recursos propios para inversión social. Toca hablar con los compañeros de salud, etc. Entonces, pero en el caso de educación eso implica en este momento la disolución de aulas de educación inclusiva, la disolución de todo lo que esté financiado con recursos. Y eso es, por eso empezaba con la tesis de la redistribución. Para ellos no es. Entonces, ahorita que nos reunimos por primera vez el Comité Ejecutivo de FECODE con la Secretaria de Educación, Isabel Segura, ex viceministra de Educación, de nuestras bien recordadas de María Vélez, que fue la que puso esto, de empresarios y pues del sector del Centro Democrático. Miren, compañeros, ¿qué le pide el Centro Democrático ahora? De educación. La Secretaría. La Secretaría de Educación. Digamos que es el presupuesto más. La Secretaría con mayor presupuesto. Sí, claro. Pero segundo, para hacer de aquí poder sustraer los recursos a los negocios. Ese es el punto. Ahí de nosotros pues tenemos una discusión. Entonces ahorita que nos reunimos con la señora en los mejores términos posibles, o sea, fue un Twitter muy bueno, nosotros tampoco Twitter, le planteamos el tema. Porque pues si algo tiene ese tipo de funcionarios es que es que tiene identificado a cada interlocutor. Entonces nosotros digamos el tema de las plantas, el tema de los recursos propios y todo eso. Y la señora fue diciendo sí, es cierto, los acuerdos que ustedes hicieron, yo tenía identificado con nombre de apellidos los que estuvimos de procesos.
Pero el tema es que va en serio. Todo el tema de política educativa hoy está sobre. Hoy la política educativa y la política social está sobre la base del plan de austeridad, que a la final tiene una discusión sobre la redistribución. Y la más agresiva es la gobernación de Antioquia. La gobernación de Antioquia radicó un referendo, no hay tiempo sino para mencionar, prácticamente de desprendimiento. Pero el desprendimiento, ¿cómo, no? Como algunos adolescentes. Me voy de la casa, pero pero sí, ¿no? Me voy de la casa y, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. El proyecto es prácticamente para que se le entregue el referendo, para que se le entregue la referenda. Entonces, digamos que, miren ustedes que las relaciones, como que empezamos, Estado, Nación y regiones, Estado y extranjero, de Estado social de derecho como base de la construcción de la nación, nuestras posiciones están vigentes. Y no, yo invito, pues, por un medio que se está haciendo, todas esas cosas, que simplemente va a reforzar. Pero si nosotros aspiramos a estar en los sindicatos, a estar en los consejos, a estar en todas partes, si no tenemos un conocimiento de la estructura del Estado, no podemos echar línea, porque el punto es si cualquiera puede decir rechazamos, pero la línea es absolutamente clara. Mire, compañero, nosotros no estamos vivos sino por la línea. Nosotros andamos sin plata. ¿Sí? ¿Para qué nos busca la gente? Para la orientación. ¿O por qué la gente dice, voy a hablar con los hermanos o con ellas? Por la orientación. Nos ha sostenido la orientación. Y si eso no lo tenemos bien cimentado con posición de clase, perdimos el año. El ejemplo que uno le da es el de la ministra de Educación. Una mujer que viene de abajo, luchada, peleada, estudió pues en cualquier lado hasta que llegó al doctorado y cosas. La exministra de Educación, por no tener una posición de clase, se cerró con las señoras Tabal y Valencia y yo tenía claras las líneas rojas. Pero más grave, estaba advertido. Dos compañeros de la Comisión de Reforma, tuvimos dos reuniones. Hay que modificar, todavía no estaba la enmienda, hay que modificar el proyecto de ley estatutaria porque eso se está descargando. Hay que hacer un acuerdo, 2 veces, en directo y sentado exclusivamente para eso. Entonces, hay una posición y por supuesto la otra espalomada, nuestra espalomada, una paloma y la otra espalomada. Entonces, digamos, esas son las posiciones que toca tener en cuenta. Eso generó un debate interno en la bancada del pacto, solo quiero decirlo, porque los compañeros abrieron el debate, Iván Cepeda, etc., diciendo que primero los que saben de educación son los compañeros, y segundo, y hace caso, y segundo, se eligió a espaldas de la movilización social que los eligió, que es como lo más grave. Entonces, digamos, hay que tener siempre claro las líneas rojas en todos los asuntos. La salida, pues, intensificar la movilización social, por supuesto, y prepararnos a profundidad para la lucha política y la lucha. Si nosotros no mantenemos el proyecto, y si mantenemos el proyecto y mantenemos una debilidad extrema en el Parlamento, pueda que no vuelvan unas de miel por los medios iniciales. Van a pesar en esa función que tenemos los derechos legislativos. Tienen cooptado hace mucho rato una buena parte del centro. ¿Qué es Galán? Supuestamente del centro, está cooptado. ¿Cuál fue la discusión con los verdes? Están cooptados, la dirección. La de señora Claudia,
está calladita, ¿no? Es una vaina sospechosa. Ni tanto, ya comenzó. Pero digamos que eso tiene que ver con tiene que ver en si asumen una posición progresista o aseguran con protagonismo y con la corriente de males de votos una posición de lograr posiciones en el Estado o en el Parlamento. Entonces va a ser una batalla. Una cosa sobre el tema de la violencia, de las violencias. Ya lo otro pues es el tema, compañeros, las violencias también han sido factor de abolladura enorme a la comunicación del Estado. La degeneración, el paso de guerrillas a bandas, y por supuesto la reacción en la organización de las fuerzas paramilitares, pues llevó a una modificación del uso de la tierra, a una modificación de la tenencia de la tierra, a un retroceso de las pocas y tímidas reformas de entrega de tierras, a un desplazamiento, a un control de territorios, a incluso a negociar la desintegración del territorio. En el Caguán la negociación. ¿Por qué Wall Street estuvo en el Caguán? Es que una cosa era, bueno, yo espero que esto que estoy diciendo lo editen, ¿no? Varias cosas que he dicho, ¿no? Pero en el Caguán, una cosa eran los uniformes, entonces pues, la gente que se ponía el camuflado y posaba, pues, todas esas cosas que pasan. Pero otra cosa es lo que estaban negociando. Y entre las cosas que estaban negociando con Wall Street era el tema del lavado. Con el resto de los gringos era el tema de qué se entregaba y qué se conservaba. Y solicitaron control sobre 5 departamentos. Recuerden, ellos pidieron 5 departamentos. Las partes. Si eso no es una decisión de desintegrar el Estado y darle más lugar al Estado Nacional. Entonces, digamos, por mencionar algunos ejemplos de todas las cosas que están pasando en el mundo. Y bueno, tenemos que resolver las cosas tenemos que tener una posición frente a Maduro, digamos, como la hemos mantenido en el partido. Pero él tiene que resolver el tema, contribuir a resolver el tema de la frontera. Y ustedes ya saben por qué. Si no saben, se lo digo ahí. Entonces, él tiene que tener por lo menos el nivel de correspondencia, de contribuir a resolver el tema. Cosa que sí hizo Cuba. Cuba tuvo las dos fases. La que nos impulsó el buquismo y la lucha insurreccional equivocada, y la fase que ese man sí tuvo calzones. Y él dijo, compañero, esa vaina no sirve ya. La lucha armada, y yo lo que voy a hacer es ayudar a que toda esta vaina se vuelva a poner y normalizar. Y si quieren mi ayuda en el proceso de paz, allá pues. Cuba sí lo resuelve. Maduro debería mirar un poco el ejemplo de Fidel. Listo, camaradas, muchas gracias.